Bueno, vamos a hablar de algo que ha sucedido durante esta semana en la provincia de Mendoza, que es el Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. Está terminando hoy y si uno veía, digamos, las distintas temáticas que se iban a abarcar, era realmente bastante amplio, sobre todo en el marco en el cual hoy estamos viviendo, que es en medio de una incertidumbre cuál es el rol de la comunicación en este momento tan importante que está atravesando la humanidad toda, ¿no? Lo vamos a decir así. Es la 17ª edición de este encuentro y vamos a hablar con la doctora Alejandra Sebrelli, doctora en Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, que realizó un postdoctorado en Comunicación, Análisis del Discurso y la Semiótica, y otro en Comunicación y Medios y Derechos Humanos. Ella participó del panel de apertura y la tenemos ahí del otro lado. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Fernando Costabile y Claudia Durán la saludan. ¿Cómo está? Hola Claudia, hola Fernando, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y además soy mendocina. Y además mendocina, eso es importante también. Nos faltaba decir eso. Sí, así que un honor estar charlando con ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito cuáles han sido, sabemos que ha sido muy amplio cada uno de los temas que se han tratado en estos tiempos, los nuevos desafíos de la comunicación. Está claro que hemos atravesado un tiempo bastante complicado, donde además la verdad ha sido un tema central y donde hemos tenido momentos en los cuales esa verdad estaba como corrida, ¿no? Con el tema de la fake news y la importancia de las fuentes, de entender la responsabilidad de la comunicación y de los medios. Mire, sí, a ver, la verdad es que esto ya venía de antes. Sí. Lo que pasa es que las fake news, y no solo las fake news y las noticias falsas, sino que también algo que a mí me tiene muy preocupada, yo tomé tangencialmente el tema, los discursos de odio, los discursos violentos, sí. Está comprobado que circulan y son seleccionados, por ejemplo, por algoritmos que tienen que ver con ciertas redes sociales como Facebook e Instagram, no lo digo yo, lo dicen los especialistas en eso, circulan con mayor, digamos, son seleccionados para poder circular con mayor fuerza allí. Y a mí me preocupa porque están atravesando no solo las prácticas políticas, sino las prácticas de comunicación cotidianas, y tienen una fuerte incidencia, se transforman en acciones violentas sobre los cuerpos, particularmente los discursos de odio sobre los sectores vulnerabilizados, por ejemplo en este caso los mapuches, en este caso porque están en la agenda, digamos, pero no claro. Solamente los mapuches, ¿no? Es decir, puede ser jóvenes, digamos, de sectores populares, pueden ser mujeres, pueden ser niñas que obligadas a maternar, es decir, etcétera. Es decir, podemos abarcar una gran variedad de sectores que están situados en una situación de subalternidad, ¿no es cierto? Y a mí sí me tiene francamente preocupada cómo además se han naturalizado la comunicación violenta y los discursos de odio, porque estos algoritmos son imperceptibles y consideramos que son una forma de neocolonialidad muy violenta, pero que además muy peligrosa, porque la consumimos sin darnos cuenta. Nosotros creemos que los algoritmos son ingenuos y no lo son. Alejandra, se viene hablando, ¿no? Incluso se han dado muestras a nivel mundial de, por ejemplo, frente a estos discursos de odio, mensajes de odio a través de las redes, que en algunos lugares deciden la regulación. Bueno, de hecho, un caso muy fuerte fue el del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde Twitter decide cerrarle la cuenta. Pero si trasladamos esto a la Argentina, digamos que hay una resistencia porque se entiende, o al menos la interpretación que se hace es, bueno, si me querés manejar las redes, estás atentando contra mi libertad. ¿Cómo se puede manejar eso? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que entender que la libertad de expresión, toda libertad, tiene ciertos límites, y es la libertad del otro, digamos, del otro, de la otra, del otro. Entonces, yo lo que pienso es lo siguiente: cuando en realidad estos discursos de odio, estoy pensando en un Milei diciendo, bueno, vamos a agujerear como que es un Gruyère, pero no lo he escuchado solo en Milei, lo he escuchado también en los discursos cotidianos. Qué sé yo, por ejemplo, hoy un concejal, un intendente de la provincia de Salta, de Moldes,
amenaza, que es una intendencia del interior, amenaza a un concejal de muerte. A ver, terrible. Eso no puede suceder. Es decir, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Y bueno, sabemos que hay límites, ¿no es cierto? Una es decir, uno no puede, digamos, sugerir al otro que cometa delitos. Esta es una cuestión. La otra cuestión es, a mí me parece que hay que poner límites respecto de el daño que se hace a ciertos sectores de la sociedad, inclusive a personas, ¿no? Y además me parece que también habría que empezar a discutir cuál es el rol de la comunicación, de la información pública en relación a, digamos, la desinformación. La desinformación que tiene que tiene que ver con la posverdad, es decir, esto de apelar a las emociones y no al chequeo de la información. Sabemos que no es una información objetiva, pero hay una cierta responsabilidad de los medios de transmitir una información chequeada. Es decir, y además de expresar desde dónde, desde qué punto de vista se está dando esa información. Eso posibilita al ciudadano, a la ciudadana, tomar opciones en relación y participar, digamos, del espacio público en cosas muy elementales como votar y muy fundamentales como votar, pero también en otro tipo de participación. Entonces a mí me parece que estamos atentando contra el tejido de la democracia. ¿Sí? Alejandra, y eso me tiene muy preocupada. Alejandra, y por ahí el rol importante de los medios de comunicación o quienes manejan las redes sociales, porque muchas veces lo que pasa es que la gente empieza a creer de todo lo que, porque lo están diciendo todos, entonces si todos lo dicen, tiene que ser verdad, claro. Entonces no lo cuestionan y allí empiezan a creerlo. Y por otro lado le quería decir que el tema, me parece que habría que hacer el ajuste de tuerca ahí en los aspectos legales, porque con las redes sociales que han venido a ayudarnos en muchos aspectos, también aparece esa libertad o libertinaje en la expresión, en donde todos dicen lo que quieren, lo que piensan, sin un bozal, digamos, y así, sin pensarlo, lo dicen. Sin ni siquiera autolimitarse también, ¿no? Autolimitarse y por ahí una cuestión de agresión y de falta de respeto absoluta. Está. Porque lo que pasa es que a ver, abajo de todo esto hay una matriz neoliberal muy fuerte. Yo considero que el neoliberalismo es absolutamente expoliante, es decir, así como exterminamos, digamos, el medio ambiente, exterminamos a la gente que no entra dentro de lo que podríamos llamar el supuesto consenso liberal, que no es un consenso real, de la pospolítica, digamos, que de la que nos advierte Chantal Mouffe. Entonces, todo lo que quedan fuera de ese crisol, que la mayoría de la gente, digamos, queda como, puede ser violentada. Y el neoliberalismo, además, lo que lleva estas redes sociales es a un individualismo extremo. Lo que hemos perdido es el sentido del bien común. Y aquí me parece que también necesitamos otra reflexión que pasa un poco por el tema, bueno, sabemos que las redes funcionan por burbujas ideológicas. Entonces uno tiene la sensación de que lo que lee es la verdad, porque no solo se repite, sino que la repiten los supuestos amigos o amigas que tenemos en las redes. Y esto es tremendamente peligroso. Yo lo veo además que uno de las cosas que nos dejó la pandemia, que nos sigue dejando, es que han enrarecido los vínculos. En general, han enrarecido los vínculos. Precisamente porque están mediados, obligadamente estuvieron mediados por la tecnología, y esto llegó para quedarse. Y creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es entender que la tecnología no solo no es inocente, sino que está ideologizada y politizada. Me parece que desde ahí hay que empezar a tomar conciencia, hay que desmontar estos discursos de odio, hay que trabajar en educación, y los medios coproducen no solo lo que podríamos llamar el sentido común, que nada es nada común, sino que coproducen la diferencia y la desigualdad. Ahí hay una responsabilidad, porque más allá del lugar ideológico político del cual estemos hablando, que todos tenemos derecho a hablar desde un lugar ideológico político, por eso estamos en democracia, y el debate es saludable. Me parece que tenemos que volver a entender que estamos en un mismo planeta
que estamos en un mismo continente, que estamos en un mismo país, en una misma provincia, en una misma región, en una misma institución. Ese es el sentido de lo que se ha perdido. Esto que estamos en la misma barca y que más allá de las diferencias tenemos que construir puentes, tenemos que construir consensos. Esto, digamos, le cae a los medios, pero nos cae a cada uno y a cada una de los ciudadanos y ciudadanas. Tal cual. Es decir, esta reflexión de entender que no somos únicos en el universo y que además tampoco podemos sectorizarnos, digamos, en grupos tan pequeños, tan ínfimos, sino que tenemos que pelear para que este mundo sea un mundo habitable y en equidad para todos y para todas. Y cuando hablo de un mundo, hablo de un país, hablo de una provincia, hablo de una, etcétera, es decir, de los espacios que estamos compartiendo y que nunca son individuales, ni siquiera es familiar. Tal cual. Alejandra, yo quería hacerle una consulta más porque creo que el rol de los medios es sumamente importante y en esto que decía usted de las individualidades, me parece que muchos pugnan por esa individualidad, por incluso trascender, al menos es la sensación que uno tiene, trascienden hasta la propia noticia, ¿no? Y la pregunta es, hasta la propia realidad. Digo, hoy por hoy nos hemos encontrado con gente que está en los medios y transmite, se replica el mensaje de odio y es muy fuerte que sea a través de un medio de comunicación como puede ser un programa de televisión, un programa de radio, pero además la pregunta que se me ocurre pensar, ¿cuál es el límite en ese caso? ¿Y dónde está la ética profesional cuando tenemos la responsabilidad de estar enfrente a un programa de televisión, de radio? Sabemos que hay gente que nos escucha y no nos importa y estamos conscientes de que tal vez lo que decimos no es tan real. ¿Cuál es el límite que deben tener entonces y si los medios deben empezar a cuestionarse eso? Y para mí los medios se lo tienen que cuestionar. Estoy pensando en programas como PPT de Jorge Lanata, que son directamente una especie de usina de odio, o el de La Canosa, es decir, a ver. O el de Babi. Además, o el de Babi también, sí, ¿no? El de Babi. Por eso, hay un montón, pero digamos, estoy pensando en algunos referentes, pero que además inciden porque la gente lo que ha perdido también, y esto también tiene que tener con nuestras prácticas de consumo y de prosumo, tiene que ver con una mirada crítica. Estoy hablando de ciudadano y ciudadana común y corriente, ni hablar de los periodistas y las periodistas y los comunicadores, ¿no? Estoy hablando solo de la ciudadanía en general. Entonces, se repite, me ha pasado con profesionales que repiten, por ejemplo, que los mapuches son terroristas o no existen, porque lo dijo Lanata, porque lo dijo Clarín. En un caso que estoy siguiendo, pero me lo he encontrado en el discurso cotidiano acá en Mendoza, que me discutía y le digo, bueno, me dice, lo tuyo es ideológico, sí, todo es ideológico. Le digo, pero, a ver, trabajo con gente de CONICET, yo no soy antropóloga, yo no soy socióloga, no soy historiadora, pero esto que está diciendo vos y que está diciendo Lanata no tiene ningún sostén científico. Entonces, me parece que uno tiene que empezar a pensar en esto, reconstruir la mirada. Creo que el límite ético es el límite del bien común. Es decir, podemos pensar que hay un modelo de Estado que nos gusta más que otro. Claro. Podemos pensar muchas cosas, pero necesitamos pensar que tenemos un Estado. Que ese Estado nos contiene, que tenemos leyes, que esas leyes nos contienen y hay que respetarlas. Y cuando no son justas, hay que modificarlas, y que ese es un trabajo de la ciudadanía en conjunto. Me parece que la ética la tenemos que volver a reinventar, porque nos tenemos que volver a reencontrar. Y si no se cumple, que se sancione. Alejandra, una última pregunta, que también estamos ya cerca del top horario. En base a las jornadas, que han sido 4 jornadas intensas de trabajo, hoy están cerrando, ¿cuál ha sido tal vez el balance en relación a justamente la presentación de todas estas temáticas? ¿Cómo lo han recepcionado tanto estudiantes, universitarios, investigadores, el resto del cuerpo docente? ¿Han habido, digamos, debate, que decía recién que el debate era sano? El debate es sano y en general todos y todas estamos preocupadas por los mismos problemas. Yo también estoy en otros grupos, en otras redes, venimos pensando estos problemas del año pasado en un grupo interuniversitario que se llama Pensar la Comunicación, que es un grupo transversal que se arma de proyectos, institutos
y cátedras, y venimos pensando todos estos problemas con muchísima preocupación. No hay mucho disenso en relación a eso entre los profesionales y las profesionales de la comunicación. Sí hay posiciones diversas entre profesionales del periodismo y conductoras, porque como ustedes bien señalan, lo individual y construir una imagen que venda y hacer dinero con esa imagen parece más importante que la responsabilidad pública, ¿no es cierto?, con la ciudadanía. Y objetiva. Eso estamos hablando. Sí, tal claro. cual. Bueno, sí, doctora. No, en general ha sido, digamos, en general hemos coincidido en esto. Positivo. Y han sido muy interesantes las ponencias. Qué lindo. Sin duda. Bueno, doctora, le agradecemos poder hablar con nosotros y sobre todo concluir y dejar bien presente cuáles son las necesidades que hay en materia de comunicación aquí en la Argentina y que tenemos que involucrarnos en este tema. Así es que un agradecimiento especial a Alejandra por tenerla con nosotros aquí en el programa. No, un agradecimiento mío y a la audiencia y a ustedes. Gracias. Un abrazo grande, Alejandra. Abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a la doctora Alejandra Sebrelli, doctora en Humanidades, realizó un postdoctorado en Comunicación, Análisis, Discurso y Semiótica, otro en Comunicación y Medios y Derechos Humanos, hablando con nosotros de este Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación.